En el día de hoy lo que quiero hacer es proponerles una especie de cierre de la unidad, repaso de lo que estuvimos viendo en las clases anteriores, en esta modalidad de clases que tenemos. Y la idea es repasar un poco los conceptos de los autores que leímos y de los casos que fuimos trabajando, como para ordenarles la forma de estudio o de manejo de los textos y de los casos que ustedes han tenido para leer. Lo primero que hay que hacer, o lo primero que entiendo que hay que hacer, es dividir todo el material que ustedes tienen en tres grandes grupos. Por un lado, lo que corresponde al marco teórico, que serían los textos correspondientes al autor Mircea Eliade y a Martínez Sarasola. ¿Por qué? Porque ahí se plantean los grandes conceptos que nosotros vamos a estar aplicando después. En un segundo momento, o el segundo grupo, respondería a lo que es la ubicación temporoespacial. Y bajo ese ítem, lo que estaríamos trabajando es lo que aporta Carlota Sempé en cuanto a la organización y al análisis de América precolombina. Y por último, los estudios particulares de caso que corresponden a lo que nosotros estuvimos trabajando de aztecas, mayas e incas. Con respecto a la referencia al marco teórico, recuerden que nosotros trabajamos con los textos de Mircea Eliade y con el texto de Martínez Sarasola. Dentro del texto o los textos de Eliade, lo primero que hay que tener en cuenta es que lo que va a estar estudiando, lo que va a estar trabajando es la caracterización de las sociedades que él denomina arcaicas, o que nosotros podríamos decir que son religiosas, que están basadas en una organización de tipo mitológica o religiosa, dependiendo de la organización institucional que tenga esa sociedad. Lo que a lo que hay que prestarle atención es a toda la caracterización o toda la conceptualización que él hace con respecto, por ejemplo, a lo sagrado y lo profano, cómo es establecida esa dicotomía de opuestos para poder entender qué características en definitiva va a tomar la sociedad. Porque él se va a referir a las sociedades de tipo religiosas o de vivencia sagrada, partiendo de la noción de que existe un mito que funda y organiza esa sociedad. También diferencia lo que es un mito como historia verdadera de las historias falsas, que son las aleccionadoras o las que sirven para educar a través de las moralejas. El desarrollo que va a hacer Eliade es con respecto al mito como historia verdadera. Y a partir de esa historia, lo que él va a decir es que en este tipo de sociedades se van a ir presentando distintos elementos que a nosotros nos van a permitir estudiar y entender a las sociedades. Esos elementos a los que hace referencia son las hierofanías, dónde están planteados los axis mundi, cómo se producen los imago mundi y la estructura vertical que plantean los niveles cósmicos. Estos conceptos ya los fuimos trabajando en los videos anteriores o en las clases anteriores, pero no quería dejar de enumerarlos acá para que los tengan en cuenta cuando realicen esta organización. Y por el otro lado, Martínez Sarasola lo que plantea es la diferencia entre cosmogonía y cosmología. Si ustedes leyeron el texto, se van a encontrar con que Martínez Sarasola, en definitiva, lo que hace es basarse en la teoría de Mircea Eliade. Por eso no son tan diferentes estos autores. Lo que le suma a Martínez Sarasola en el caso del estudio de las sociedades americanas es establecer el establecimiento de los 5 pilares de todas las cosmovisiones americanas.
porque al plantear estos 5 pilares lo que hace es de alguna manera unificar el comportamiento o el tipo de sociedades que nosotros nos vamos a encontrar para las culturas americanas precolombinas. Una vez que se tiene establecido todo el corpus de conceptos que nosotros vamos a estar trabajando, en un segundo momento lo que hay que hacer es ubicarse en tiempo y espacio. Nosotros dentro de lo que es esta unidad solamente vamos a estar trabajando las culturas americanas precolombinas. Esto quiere decir que nuestros estudios estarían desarrollados entre lo que es el poblamiento de América y la llegada de los colonizadores europeos. Por una cuestión de tiempo físico del que contamos, nosotros solamente trabajamos como casos los o aquellos que estaban presentes o que estuvieron presentes en el momento inmediatamente anterior a la llegada de los españoles. No es que América no haya tenido un desarrollo previo, sino que nosotros no llegamos a estudiarlos todos. Lo que sí plantea Sempe es esta noción de que América, desde la colonización, desde el poblamiento de América, que según los estudios estaría rondando entre los 14.000 y los 20.000 años antes del presente, dependiendo la teoría en la que nos basemos, hasta el momento de la llegada de los españoles, se fueron desarrollando a lo largo y a lo ancho de todo el continente distintas culturas en las que algunas se heredaban rasgos a la siguiente y otras desaparecían por mixtura con otras culturas. Para esto lo que hace Sempe es dividir toda la geografía americana en regiones a las que ella denomina áreas culturales. Y lo que va a estudiar para cada área cultural es si existe la noción de cotradición, que acuérdense que es esta idea de que dentro de una misma región geográfica hay un componente identitario, tradicionalista, que se va a ir heredando, que puede ser a partir de la lengua o a partir de ciertas prácticas o tradiciones. Y lo que ella dice es que dentro de las áreas culturales americanas hay algunas que pasaron por todos los estadios de complejización económico y social, desde las sociedades de carácter de cazadores-recolectores hasta las sociedades de carácter imperial. No en todas las regiones, y por eso acá hay otra gran diferencia, no en todas las regiones o no en todas las áreas culturales se va a producir el mismo tipo de desarrollo. Hay algunas que quedan en etapas intermedias de complejización social simple, con un sistema sedentario de aprovechamiento de la geografía, de sedentarización, de domesticación de plantas y animales, pero no una jerarquización de tipo social o política. Por eso estas áreas culturales son contempladas dentro de la geografía, pero no se encaminan hacia complejizaciones políticas mayores. Por ejemplo, el área de Pampa-Patagonia, ¿sí? Piensen ustedes en lo que es nuestra región. Y hay, sí, áreas culturales que llegan al máximo del desarrollo de la jerarquía político-social y a esas regiones Sempe las denomina áreas nucleares. Acuérdense que también lo que hace la autora es determinar qué características tienen aquellas áreas para convertirse en áreas nucleares, con la presencia de mercado, con la presencia de transporte específico, con la presencia de gobiernos centralizados o de rutas y caminos de conexión. Son todas la serie de características que plantea Sempe para determinar un área nuclear. Así que esto también ténganlo en cuenta.
Y por último, y como aplicación de todo lo que venían estudiando en de los dos grupos anteriores, a lo que llegaríamos es al estudio de casos particulares. Lo que hay que tener en cuenta en este momento es que nosotros no vamos a estudiar todas las sociedades desarrolladas en América, sino que nos vamos a centrar en las que Carlota Sempe enumera como aquellas áreas que fundaron áreas nucleares. Y esas áreas nucleares estuvieron dominadas bajo 3 imperios distintos. Por un lado el imperio azteca, por otro lado el imperio maya y por el otro lado los incas. En cada una de estas regiones, sea el área andina, sea Mesoamérica o sea el área centroamericana, lo que hay que entender es que son las que van a estar presentes en el momento de la llegada de los colonizadores. La idea de estos 3 estudios es plantearles cómo a través de las obras creadas por estas civilizaciones nosotros podemos rastrear la idea de sociedades con una base religiosa muy fuerte. Por eso nosotros vamos a estar trabajando con las nociones de Elíade y de Martínez Sarasola para poder aplicar al estudio de las obras de arte, que en cada caso van a ser fueron seleccionadas para que vean ustedes que hubo todo tipo de manifestaciones artísticas, o lo que nosotros entendemos como manifestaciones artísticas. En el caso de los aztecas, lo que estudiamos es la arquitectura, fundamentalmente la arquitectura de Tenochtitlán. No es que los aztecas, los mayas o los incas hayan producido solamente en la manifestación que nosotros trabajamos, sino que elegí 3 casos para que ustedes tengan una muestra, pero todos estos conceptos son aplicables a todas las manifestaciones. Los aztecas también tuvieron cerámica, también tuvieron pintura, también tuvieron escultura, igual que los mayas, igual que los incas. Pero en lo que es el estudio de caso, solamente trabajamos esas manifestaciones. Pero la idea es que ustedes, teniendo en claro cuáles son los conceptos de, por ejemplo, hierofanía, entender que los aztecas fundan la ciudad de Tenochtitlán a partir de una hierofanía. ¿Cuál era la hierofanía? ¿Por qué el templo mayor se configura como Axis Mundi? ¿Por qué el recinto ceremonial es un imago mundi? Lo mismo que para el tejido y para la pintura. En estos casos, la idea es que ustedes puedan ir aplicando los conceptos. Por eso yo en los videos anteriores lo que hice fue trabajar el análisis de los conceptos a través de las obras de arte, para que ustedes puedan tener un acercamiento a esas manifestaciones. La idea es que esta especie de resumen y organización lo que haga o lo que produzca en ustedes es una idea de orden para poder entender la aplicación del método, digamos. Pueden aplicar lo mismo para, por ejemplo, la cerámica mochica, que es del área andina, pero es anterior a los incas, o que lo puedan aplicar a la escultura de Xochipilli en el área maya azteca. Son todas formas de entender que la manifestación artística está en función de una sociedad altamente, con un desarrollo alto de la religiosidad y que a partir de eso se organizan.